Estamos en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Estamos con el doctor Julio Mendoza Álvarez. Él es director del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, ya casi terminando la Semana de la Ciencia y la Innovación. Julio, gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ti. Y bueno, pues ¿cómo viste esta semana? ¿Cuál es el balance? Pues muy positivo, Bertalicia. Yo creo que estaba yo hace un rato comentando contigo, ¿no? Que incluso nos sentimos un poco rebasados en cuanto a la asistencia, porque nunca habíamos tenido, hemos venido mejorando en cuanto a la asistencia de año con año. El año pasado tuvimos 12,000 asistentes, el corte de hoy a las 11 de la mañana andábamos en 18,500 y todavía se están entrando y registrando. Entonces realmente fue muy importante y muy estimulante, porque una de las cosas de que se habla y se ha hablado mucho en los últimos años, se dice de la apropiación social del conocimiento. Entonces yo creo que un evento como este, justamente esa parte de tener esa gran existencia de ese público que son estudiantes, que es el público en general, porque hasta amas de casa, señores, que es gente de funcionarios de gobiernos, que es gente del sector académico, en fin, es totalmente variado y expresa o es una muestra de ver que efectivamente a través de lo que ellos vienen a ver acá, porque vienen a ver a los conferencistas, a escucharlos, se sientan un rato, a veces aguantan toda una sesión, pero también van a ver las exposiciones, que si la exposición del mundo microscópico, que la exposición de los premiados con los Everto Castillo, los talleres que hace Rodrigo Vidal de socialización de la ciencia, el planetario inflable, portátil, inflable. Teníamos una parte de la exposición del Año Internacional de la Química con los elementos, los cubos estos donde estaban las propiedades. Entonces, todas esas actividades les regalan revistas de la Gaceta, en fin, creo que hace parte de ese gran esquema. Eso por un lado. Y por otro lado, el otro propósito importante de la semana, que es mostrar la Ciudad de México, tener un escaparate, ¿verdad?, para mostrarla como una ciudad del conocimiento. Creo que también se logra al tener ese tipo de eventos. Antier, alguien que estaba ahí en la audiencia estaba mostrando una foto que salió, no sé si fue en Facebook o en Twitter, que decía que era una foto tomada de una de las filas de registro que le daban la vuelta aquí a la calle, a Filomeno Mata, y entonces ponía un pie de figura donde decía que era muy gratificante ver el interés de jóvenes de hacer filas de media hora, de 45 minutos, para entrar a ver un evento de ciencia. No, y algunos se quedaron a formar para el día anterior, para el día próximo, ¿no?, para el día siguiente. Bueno, entonces, realmente es sorprendente, porque entonces sí hay interés por la ciencia, hay que seguir impulsándola, y toda esta gente va en un momento dado a pedir que, claro, lo que comentaba la propuesta o lo que va a hacer la Academia Mexicana de Ciencias, ¿verdad?, de hacer esta agenda ciudadana de la ciencia, esta consulta, de decir, a ver, el ciudadano, ¿qué temas son los que hay que desarrollar? Y tarde que temprano esto va a permear a una presión, podríamos decir en el buen sentido de la palabra, a una presión a los grupos legislativos, a una presión a la propia presidencia de la República, a definir políticas de Estado, a ver a la ciencia y la tecnología como políticas de Estado, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es un ingrediente importante. Y aparte de todo eso, pues como ha sido en los otros 4 años anteriores, los temas, siempre temas variados, pero siempre alrededor de la problemática de las problemáticas prioritarias de la ciudad. Entonces hay el tema de la nutrigenómica, de la medicina regenerativa, de las energías renovables, tanto en conferencias como en mesas de discusión. Los eventos que hemos tenido paralelos, precisamente en uno de los salones del primer piso, donde se discutió la vacunología y por dónde tiene que ir México, o se discutió la parte el día de ayer, la revaloración de la dieta tradicional mexicana, muy importante, el asunto de la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, todo gira siempre alrededor de discutir, de proponer, de oír soluciones de otros lados. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca con este tipo de eventos estamos de una ciudadanía científica? No es fácil decirlo, en el sentido de ciudadanía científica involucra muchas cosas. En esta conferencia que oímos hace poco de Fernando Bravila, hablaba de cómo
cómo la sociedad, en el caso de México, ha ido evolucionando por las diferentes etapas y la educación tendría que ir acompañando las diferentes etapas, ¿no? Y para llegar a la sociedad del conocimiento, pues en principio uno diría la educación debería ir hacia una educación del conocimiento y hacia una ciudadanía científica. Ahí uno se preguntaría, ¿qué indicador le ponemos a la ciudadanía científica? Un indicador, no necesariamente el único, pero obviamente un indicador sería, pues, cuáles son los grados de instrucción, porque casi uno ve una relación lineal en que a mayor educación, mayor interés y penetración hacia el conocimiento en todas sus formas, ¿no? Pues ese, por ejemplo, de entrada uno puede decir, bueno, pues ese sería un indicador y entonces tenemos que ir avanzando en esto. En todos los últimos años y en este año pues se ha hecho en particular énfasis sobre el asunto de la educación. La educación, el modelo, todo eso, pues tiene que cambiar porque no responde a las necesidades, no responde a las necesidades. Las evaluaciones, por más que quieran matizarlas y todo eso, nos muestran que la educación que se imparte, en particular en temas como la lengua, como las matemáticas, como las ciencias, todavía los resultados son muy pobres, ¿no? Entonces, si tomáramos esa parte como indicador, estamos lejos de la educación, de una ciudadanización, una ciudadanía científica, ¿no? En particular, la Ciudad de México, como en muchas cosas, pues destaca porque, bueno, por un lado siendo la capital, teniendo una gran cantidad de investigadores, 40% de los investigadores del país, teniendo un Producto Interno Bruto per cápita el doble de la media nacional, teniendo unos años de educación también mucho mayores que los de la media nacional, entonces, bueno, se empieza a ir consiguiendo esto, ¿no? Programas como el programa que se instauró durante este gobierno para evitar la deserción de los muchachos de la preparatoria, es un programa que también va a dar resultados, no sea una pequeña beca de simplemente manutención para que no abandonen los estudios y por lo menos la preparatoria la terminen. Entonces, esas cosas sí van a ir contribuyendo, pero hacen falta más esfuerzos. Esta semana, digamos, como que uno de los hilos conductores que vimos en todas las conferencias, en todas las presentaciones que fueron pues de diversos temas y de diversos niveles y todo esto, fueron dos, las tecnologías de información, la información y la energía como parte de los motores para el futuro. ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo lo viste durante esta semana? Porque vinieron ponentes de talla mundial y ¿cómo visualizas a México y al mundo en estas dos cosas? Bueno, el asunto de las energías renovables es algo que es un tema que siempre se debe estar tocando porque es un tema de los prioritarios, ¿no? O sea, tenemos que ir hacia ese aprovechamiento de las energías. Se hicieron diversos planteamientos por especialistas, decir, bueno, la Ciudad de México debe caminar en esta dirección, por ejemplo, qué sé yo, en la generación o en el uso más intensivo de energía fotovoltaica, en la cuestión aquí la energía eólica no es tanto, pero también se habló a nivel de país de la energía que puede venir de las fuentes geotérmicas. Entonces, ese sin dudas es un tema, y es un tema que es un poco también transversal, ¿no? Porque a la hora que uno habla de energía tiene que hablar de eficiencia energética. Y entonces, si hablamos de eficiencia energética, también tenemos que tocar el tema del transporte, porque hay que ser más eficientes, hay que tener transportes más eficientes, menos contaminantes. Entonces también nos vamos al asunto del medio ambiente. Entonces, o sea, es un tema sensible para la ciudad y que hay que continuar desarrollándolo. Por ejemplo, una pregunta que desde el año pasado se planteaba es si la ciudad como tal o el gobierno de la ciudad como tal debería impulsar el uso de los módulos fotovoltaicos poniendo una planta de fabricación de módulos, ¿no? En la ciudad, que surtieran estos módulos fotovoltaicos para, por ejemplo, en todos los edificios del sector público poner sistemas de módulos fotovoltaicos para que entonces tener la electricidad generada así y ya no consumir esa parte, como un ejemplo. Luego el de las TIC, pues también, porque las TIC está ahorita inmersa en toda la discusión de la agenda digital de la ciudad, en la ley que salió a principios de año,
ciudad de la Ciudad de México como ciudad digital y ciudad del conocimiento, y donde hay temas como el asunto, por ejemplo, del internet gratuito, que mismo ayer se distribuye. La ciudad está haciendo esfuerzos, ¿no? Y el instituto participa en esos, para iluminar toda la red de fibra óptica del metro, a partir de ahí tener la infraestructura. Ya está hecho todo el estudio hecho por el Politécnico, todo el estudio del espectro, de la radiación del espectro electromagnético, para ver en qué lugares hay que poner las antenas y entonces cubrir alrededor del 80% de la ciudad con señal. Eso estamos próximos a tenerlo. Todavía hay algunos algunos problemas financieros, porque toda la parte de estudio todo eso está hecho, pero todavía hay problemas financieros de poder instalar del dinero, ¿no? Para poder instalar esas antenas, y eso podrá dar internet libre a un 80%, internet gratuito a un 80% de la población. Y bueno, entonces en ese sentido las tecnologías de la información y la energía pues van totalmente de la mano, y sí lo ves como lo que va a definir el futuro en los próximos años de México y el mundo. Son dos elementos indispensables. No se pueden dejar de lado otros elementos, como la parte de la salud, ¿no? Hay todo un avance enorme, y que también México no puede quedar atrás. Hablábamos hubo unas conferencias sobre la medicina regenerativa, todas esas terapias en base a células madre, en tejidos y todo. Eso es a lo que se tiene que acompañar. Bueno, de hecho tenemos grupos de expertos en la UNAM, en el Politécnico, en el CIMBESTAB, que hacen trabajo sobre eso. Tiene que ser hecho más intensivo para acompañarlo, y porque además de la parte de la influencia en la salud, es también desde el punto de vista económico, tiene todo un mercado impresionante, ¿no? Esos tipos de desarrollos. Estuvimos en abril en una conferencia en los Estados Unidos, en Boston, que se llama Bio, que es la aplicación de biotecnología en ciencias de la vida. Había una concurrencia de aproximadamente 15,000 personas, y lo más impresionante es que ahí uno se encontraba como unos 600, 800 stands de todas las compañías que están metidas en el negocio de ciencias de la vida, y ahí uno puede palpar, ¿verdad? Lo que es ese campo desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Qué implica hacer esos desarrollos, los mercados, y cómo las corporaciones, los países producen ganancias y van a producir más ganancias a partir de ese tipo de aplicación? Entonces es algo que también no podemos quedarnos atrás, y debemos ir acompañando eso y ir buscando cómo estimular, cómo crear compañías que le entren en esa competencia, porque digamos, el elemento intelectual lo tenemos, el potencial intelectual lo tenemos. A lo mejor todavía hay que formar más gente, pero los grupos están ahí, y ahora es llevar también esa parte. Entonces, esa desde el punto de vista del progreso del país y de la ciudad, también es un tema, todos los temas alrededor de la salud, además del impacto en la población, ¿verdad? Pero sin duda que también puede impactar económicamente a la ciudad. En ese último punto, también en esta semana se trató pues de generar riqueza a través del conocimiento. Sí. ¿Tú crees que con ese tipo de eventos se crea la semilla, se motiva estas cosas, y qué tenemos que hacer como políticas públicas para realmente hacerlo realidad? Bueno, este evento, sí, sin duda, el hecho de ser un lugar en donde concurran los diferentes sectores estimula eso. Pensando en esa parte que falta para cerrar el círculo y llevar a la comercialización de tecnologías de avanzada, es que desde hace un año creamos el evento de vanguardia tecnológica, que, digamos, a diferencia, podría hablar así, ya hemos hecho 2 eventos de estos, en marzo del 2011 y de marzo del 2012, a diferencia de va mucho más enfocado a hacer un escaparate para mostrar tecnologías desarrolladas en las instituciones de educación superior, en los centros de investigación, y atraer a estos eventos a industriales, a inversionistas, para buscar este acoplamiento y que se empiecen a generar las industrias, la comercialización, la riqueza. O sea, no sería necesariamente el objetivo de este evento, pero entre este evento y el otro se retroalimentan para ir buscando esta generación de esa riqueza, ¿no? ¿Algo más? No, pues creo que sería todo ahorita. Pues vamos a cerrar en la tarde y vamos a ver los números finales. Estamos muy satisfechos y
Y bueno, ya tenemos que pensar, alguien nos preguntaba, pues ya les quedó chico minería, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cómo debemos de seguir? Todo indica, y no tengo yo la menor duda, que la próxima administración va a continuar este esfuerzo. Incluso el doctor Mancera hablaba en su campaña de una secretaría, de llevar el instituto al rango de secretaría, y sin duda todo eso implica más apoyo y implica también que hay el convencimiento de que esta aplicación, esto que hizo el licenciado Ebrard, de usar ciencia y tecnología, que es algo muy relevante para un gobierno del Estado, si uno se compara también con los otros estados, el tener claro que hay que usar, hay que aprovechar la ciencia y tecnología para todo el beneficio de la ciudad, va a seguir seguramente en la próxima administración, así que pues ya que se empiece a planear qué sigue para el otro año, ¿no? Gracias. Gracias, Hortalicia.